Bienvenidos a este vídeo que he elaborado sobre un tema de matemáticas para ver qué tal era eso de hacer vídeos en YouTube y ya veo que es fácil pero lleva mucho tiempo. ¿Qué era eso de la prueba del 9? Pues básicamente era una comprobación que se hacía con las multiplicaciones típicamente grandes para saber si el resultado estaba correcto, ¿no? Pero yo no recuerdo bien cómo se me explicaba en su día, porque recuerdo que había un aspa, que no sé por qué se insiste con esto y cuando uno investiga pues siguen poniendo esto, que queda al final como una receta, no como lo que es, ¿no? Entonces vamos a intentar ver en este vídeo que estas cosas que se hacían de poner aquí estos números, operar y comprobar para saber si una operación estaba bien hecha o no, pues es bastante fácil y no es tan complicado de recordar y creo que así no se olvidará. Pues vamos allá. Todo empieza en una multiplicación. Dos números A por B da el número C. A, B y C son números naturales, es decir, 1, 2, 3, 8, 46, grandes o pequeños. La clave está en que siempre los podré escribir de esta manera, como 9 por un número más otro número. Si yo hago esto y desarrollo esta expresión que da el producto, me doy cuenta que aparece una serie de términos acompañados por un 9, de ahí el color rojo para verlo fácil, más otro que nos lleva el número 9, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para no enrollarme mucho. Pues lo que quiere decir es que hallar el resto de dividir por 9 al producto A por B se obtiene el mismo resultado, es decir, da el mismo resto que si en lugar de multiplicar A por B hago la multiplicación de A' y B', que A' y B' no es más que el resto de A y B respectivamente tras dividirlos por 9, ¿no? Es decir, que puedo obtener en lo que son los restos el mismo resultado que con los números grandes y por tanto es lo que va a dar pie a la comprobación. Lo que es importante añadir aquí es que aquí está puesto en 9, pero valdría hacerlo con cualquier n y la propiedad se cumple, ¿no? Y también podéis ver que esto está expresado en términos de la multiplicación, pero aplica para la suma y se puede extender a la división. Y si estáis interesados, pues buscad aritmética modular o relación de congruencia y podéis ver las propiedades interesantes de esta técnica. Bueno, antes de entrar en el caso de n igual a 9, vamos a ver que esta expresión pues, se puede hacer fácil para algunos valores de n particulares. En el caso de n igual a 2, lo que nos da es básicamente par o impar, un número, ¿no? Ese es lo que nos da el resto. Y por tanto esta expresión es la conocida de los productos de par e impar. Otro número que es fácil de dividir, hallar el resto es el 10. ¿Por qué? Porque es la cifra de las unidades. ¿Y por qué se cumple la propiedad de que si un número acaba, digamos, en 7 multiplicado por un número que acaba en 3, va a dar un número que acaba en 7 por 3, 21, pues en 1? Pues básicamente si nos fijamos en el algoritmo, como hacemos, aquí ponemos la multiplicación de las dos últimas cifras de los multiplicando, las casillas rojas, y después eso no va sumado con nada, va directamente ahí y por tanto pues acabará en ese mismo número. Para el caso de n igual a 9, lo que necesitamos es buscar una fórmula que nos permita hallar el resto sin hacer la división. Vamos a ver que esto es muy fácil. Supongamos un número de 4 cifras sin pérdida de generalidad, por ejemplo 7821. En realidad esto lo que quiere decir es esta expresión, 1000 por A más 100 por B, etcétera, es lo que los alumnos de primaria hacen siempre de descomponer un número en sus unidades, decenas, centenas, etcétera. Y aquí lo que podemos hacer es la siguiente artimaña, que es descomponer cada una de estas cifras múltiplo de 10 como 9 más 1. Por ejemplo, 1000A pues es 999A más A, es lo mismo. Pero haciendo así podemos ver que puedo agrupar cosas que multiplican a 9 más un resto. Por tanto, lo que se ve es que el resto de un número de 4 cifras pues es igual que hacer el resto 9 de la suma de sus cifras. Y esto es independiente de que tenga 4 cifras o más. No lo hago para no complicar, pero imaginaos que hubiera un 10.000 o un 100.000, pues sería el mismo truco, ¿no? Pondríamos, en el caso de un 10.000, pues pondríamos 9.999 más 1. Y eso también es múltiplo de 9, ¿no? ¿Qué pasa si cuando yo sumo las cifras me da más de 9? No pasa nada porque me dará un número y el resto luego cumplirá. Vuelvo a sumar las cifras. Por ejemplo, si A más B más C más D me diera 24, pues yo sumo el 2 y el 4 y me da 6. Pues ya está.
Ya tengo el resto. Caso del ejemplo. El resto de 7.821 es el mismo resto de dividir por 9. No lo digo para abreviar, que es sumar las cifras y hallar el resto de eso. Pues si yo sumo, me va a dar 15 más 2 más 1, 15 más 3, 18, 1 más 8, 9. Cuando da 9, el resto es 0. Vamos a ver cómo se aplica a la comprobación de la multiplicación. Yo he hecho esta multiplicación y ahora no pongo ni aspas ni números raros, sino que hago lo mismo, la misma operación, pero con los restos. Así que hallo el resto del primer multiplicando. Sumo las cifras, me da un número, aplico el resto de nuevo hasta que me quede en una única cifra, A'. Lo mismo con el segundo multiplicando, sumaré sus cifras y tendré B'. Bien. A' por B' los podré multiplicar. Me dará un número que, si es mayor que 9, sumaré sus cifras y me dará C'. Eso que me dé tiene que ser exactamente igual que el resto 9 del resultado. Si no coinciden, la multiplicación está mal, 100% seguro. A no ser que nos hayamos equivocado en estas sencillas sumas, claro. Vamos a suponer que la aplicación de la prueba del 9 la hacemos bien. Si A' por B', resto 9, da una cosa diferente al resto 9 del resultado que nos ha dado la multiplicación hecha a mano, está mal, 100% seguro. Ahora, si coinciden, la multiplicación puede que esté mal. Es decir, que la prueba del 9 nos engañe. Podéis ver que puede ocurrir simplemente por un baile de cifras. La forma en la que obtenemos el resto es sumando las cifras. Como la suma es conmutativa, el orden da un poco igual y nos va a dar el mismo resto y el resultado no es el correcto. Lo mismo ocurre si se añaden ceros por un lado o nueves por otro, o si alguna cifra está incrementada en 9, ¿no? Entonces podéis ver que aproximadamente, del orden del 11% de las veces, una de cada 9, os puede engañar. Bueno, vamos a verlo ahora con un ejemplo, una multiplicación, esta. Vamos a comprobar si está bien o mal, sin usar el aspa, sino haciendo la multiplicación con los restos. Entonces tenemos que calcular el resto de dividir por 9, esta cifra. Entonces, como hemos recordado y visto antes que la forma de hallarlo, basta sumar las cifras, porque tienen el mismo resto. Claro, yo cifras que suman 9 no necesito sumarlas porque no van a contribuir al resto, va a ser parte de esa 9 por algo, ¿no? Entonces los puedo ir tachando y esto los que hayan visto esta técnica alguna vez lo van a recordar fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 7 y el 2 pues no los considero, el 5 y el 4 tampoco, suman 9 y no van a contribuir. El resto de cifras pues las sumo, que es fácil, 8, 3 y 3, 8 y 6, 14, 1 y 4, 5, ya tengo el resto. Hago lo mismo con el multiplicando de abajo, me da 6, por tanto la multiplicación debe tener por resto el mismo resto que 5 por 6, que es 30, el resto de 30 es 3. Por tanto, el resultado de abajo tiene que tener de resto 9, 3. Si no es así, está mal. Pues vamos a calcularlo. Vamos a quitar los 9, estos de aquí. Luego, si os fijáis, empezamos a sumar 3 y 7 y 8, eso suman 18, pues que es también múltiplo de 9. Me quedo solo con el 0, el 5 y el 6, que es 11, que es 2. Oh, hay un error. Esta multiplicación tiene algo mal. Entonces, una cosa que no siempre se dice y que me gusta hacer, y voy a insistir un poquito ahora en los minutos siguientes, es que nos va a permitir la regla del 9 ver dónde puede estar el error. Así que vamos a limpiar. Y nos quedamos con el primer término, el resultado que daba 2 y he puesto el 3 en una bola gris para saber qué es lo que tenía que dar, ¿no? Y ahora vamos a ver cuánto tiene de resto 9 esta fila de aquí, para ver si el error está aquí. Pues nada, quito este 9, otro 9, y me queda 7. Bien, ¿tiene que dar 7 esto o no? ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque esta fila no es más que este 5 multiplicado por el primer multiplicando. Este es el resultado de multiplicar esto por 5. Por tanto, cumplirá también, ¿no? ¿Cuánto es el resto de 5? Pues 5. 5 por 5, 25. Que el resto es 2 más 5, 7. Por tanto, esto tiene que tener 7. ¿Que lo tiene? Perfecto, pues está bien. Vamos a la segunda fila. La segunda fila deberá tener por resto 6 por 5, 30, que es 3, ¿no? Pues vamos a calcular el resto 9 de eso, a ver si da 3. Quito este 9, quito este otro 9, quito este 9, 7 y 4, 11, 2.
está mal. Aquí está el error. Podemos comprobar en la última fila la misma técnica, quitamos los 9, da 2, es fácil de ver, es 3, 1, 2 y 3, pues estos son 3 treses, que es 9 y nos queda este 2, ¿no? Y 4 por 5, 20, 2 más 0, 2, está 2, correcto. Por tanto, está mal aquí. La suma, pues igual, la prueba del 9 os dije que cumplía la suma también. Es decir, que sumar estas tres cifras da en este número el mismo resto 9 que si sumo los restos. Pues, ¿qué daba este? 2. ¿Qué da esta suma? 7 y 2, 9. Lo quito. 2. 2 igual a 2. Perfecto. La suma está bien hecha. Es decir, tenemos un error aquí y hemos sumado bien. ¿Veis? La prueba del 9 nos ha indicado dónde está el error. Vamos a repasarlo para corregirlo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es... Vamos a repasar para ver qué hemos hecho mal. 6 por 3, 18, me llevo 1. 6 por 5, 31, 31, me llevo 3. 6 por 4, 24 y 3, 27, me llevo 2. 6 por 3, 18 y 2, 20, me llevo 2. 6 por 2, 12 y 2, 14. Aquí pone 3, esto es lo que está mal. Este 3 tiene que ser un 4, este 8 será un 9. Y así ya consigo que este resto suma en una unidad el 3 y por tanto ya la tendré correcta y esto también. Y de esta manera pues hemos solucionado la multiplicación bastante fácil. Vamos a ver ahora si hay una forma sencilla de obtener el resto de dividir un número por 11. Vamos a usar el mismo ejemplo de antes y vamos a manipularlo. Estamos buscando que nos quede, igual que antes era 9 por algo más un resto, pues aquí querremos un 11 por algo, ¿no? El problema es que en el caso del 100, 101 no es múltiplo de 11, pero 99 sí, con lo cual puedo escribirlo de esta manera. En el caso del 1000, 1001 sí es múltiplo de 11, me va a venir bien. Y luego podéis ver, si queréis, que cifras superiores, 10.000, 100.000, tenemos que ir alternando esta técnica. En unos casos pondremos la que acaba en 9 más 1 y en otros casos la que acaba en 1 menos 1. Total, que creedme que se puede escribir de esta manera, 11 por algo más esta operación de restas, que lo que quiere decir es que el resto 11 de un número de cifras se puede calcular sumando alternadamente, sumando restando estas cifras que lo componen y da el mismo resultado, ¿no? Como en el caso del 9, si nos diera más de 11, volvemos a hacer la operación con el número. Imaginaros que menos a más b menos c más d da 24, pues haríamos 4 menos 2, 2, ese sería. Y como aquí hay números negativos, puede pasar algo que no pasaba en el caso del 9, que es que nos dé un resultado negativo. No pasa nada. Si es negativo, sumamos 11 y nos da el resto. Ejemplo. Imaginaros que da menos 3. Vale, pues menos 3 más 11, 8. Ya está, el resto es 8. En el ejemplo, ¿cómo hacemos? Pues lo más cómodo es empezar por las unidades. Siempre tienen unidades los números. No hay que ir recordando dónde empieza el positivo. Lo hacemos desde las unidades. 1 menos 2 más 8 menos 7. Resulta 0. Bueno, aquí básicamente es ver que funciona igual que la de 9, ¿no? Cogemos la multiplicación, calculamos el resto y nos da la prima, el resto 11 del otro también b prima y debería coincidir con el de abajo, ¿no? La única salvedad es que en vez de sumar las cifras tenemos que hacer esas restas alternadas, tener cuidado con eso y ya está, ¿no? Igual si coinciden, si no coinciden está mal, seguro, y si coinciden pues puede ser que hayan dado la casualidad de que haya dado el mismo resto y esté mal. Claro, si uno pasa la del 9 sale bien, la del 11 sale bien, pues la probabilidad de que ambas estén mal pues es de 1 de cada 99 veces, ¿no? O sea, aproximadamente el 1% de las veces estará mal. Bueno, y para finalizar vamos a ver este ejemplo que he tomado de un dibujo que he encontrado por internet. Me hace mucha gracia a mí estas cosas de los años, no sé, 40 o 60, ¿no? Del siglo pasado. Los nombres son muy simpáticos, siempre Simplicio Cándido y Juan Pícaro, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una operación, una multiplicación que está mal hecha, pero la prueba del 9 da resultado como que está bien hecha, ¿no? Aquí aparece la aspa esta que me encanta. Bueno, básicamente el ejemplo es bastante evidente, no pasa ninguna de las pruebas. Una que no he comentado, la de inspección visual, que es decir, bueno, es que esto está mal, debería estar corrido para acá, ¿no? O todos estos más para la izquierda, ¿no? Y seguramente ese sea el error.
no pasa la prueba del 2. Estos son impares, por tanto este número tiene que ser par. La del 10, 7 por 3, 21, debería acabar en 1, ¿no? Entonces, bueno, porque veis la técnica aplicada a un caso, vamos a hacerlo con la prueba del 11, ¿no? Pues hacemos la prueba del 11 aquí, pues 7 menos 4 y 3, 6. Aquí, 3 menos 5 es menos 2 y 6 pues da más 4. 6 por 4 es 24, por tanto el resto 11 es 2. El resultado debería dar resto 11, 2. Y vamos a ver que no lo da. Si hacemos 6 menos 9, que es menos 3, 5 menos 3, que es 2, damos menos 1, más 2, 1. Por tanto, no da el 2 que queríamos y no hubiera pasado la prueba del 11. En fin, pues muchas gracias y hasta la próxima.